Bienvenidos, conciudadanos todos, a su programa En Familia con Despierta. Hoy con nuestro comentario es muy especial. Me ha llegado una notica que quiero que producción la ponga, como está ahí, sobre ese abuso. Voy a omitir la palabra que me enviaron. Y donde se expresa dos situaciones. En el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía teníamos el galón del gas propano a 25 pesos, con $1 a 60 y un barril a $90. Y ahora en este megagobierno tenemos ese mismo galoncito a 127,60, con $1 al 50 más bajo y con un barril de petróleo a 75 mucho más bajo, pero 5 veces más costoso. Entonces, sea usted el jurado, conciudadano, y vea usted la diferencia, que aunque conspiraron con el gobierno o contra el gobierno de un hombre que, como ya todo el mundo sabe, ni mató ni robó, tenemos ahora esta gavilla de seres que lo único que han hecho es saquearnos. En el 20 nos vemos. Tome conciencia, conciudadano. Seguimos con su programa En Familia con Despierta. Seguimos con su programa En Familia con Despierta. Hoy de verdad tenemos una visita que nos satisface. Dos colosos del saber, José Miguel Mordán y el ingeniero Manuel Virgilio Félix Ledesma, que en otros programas nos acompaña. Bienvenidos. ¿Cómo te sientes, José Miguel? Excelente. Manuel. José Mordán, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, en esta oportunidad tenemos un tema muy especial. Un tema que va dirigido a lo que es el conocimiento de lo que es el mundo y el pueblo judío. Pero especialmente vamos a desarrollar varios tópicos. Pero en esencial vamos a hablar de una problemática que se ha generado hace ya muchos años, a principios del siglo 1900, donde prácticamente se acusa al pueblo judío de haber elaborado todo lo que es encubierto un plan para dominar al mundo, para conquistar al mundo, llevando cautivo las fuerzas de aquel momento. Y este documento más bien después fue descubierto en Rusia, y este tema es los protocolos de los sabios de Sion, y representa o representó en aquel entonces un gran peligro a todo lo que era la comunidad judía y un peligro también para el mundo secular, porque era un tema que aunque fue fascinante, pero también era peligroso, porque habían intereses que prácticamente surgieron de ella o justificaron alguna guerra. Yo quiero que el licenciado José Mordán comience hablándonos de qué le entiende lo que representó para el mundo, qué es o qué fueron los sabios de los protocolos de Sion. Sí, muy buenos días. Ciertamente es un honor estar aquí con ustedes y fundamentalmente para tratar uno de los temas que me apasiona más en la vida, que es el estudio de la cultura judía. Particularmente en el día de hoy trataré lo que es una antítesis a lo que es la presentación de esa tesis mentirosa de lo que fue los protocolos de los sabios de Sion, toda vez que se trata de una obra que fue publicada en el año 1897 en Rusia, copiada de una tesis de un libro antisemita que fue publicado 30 años antes, y se hizo de alguna manera un copy-paste a esa tesis, que fue publicada como una novela, naturalmente, pero que ahora se le dio una connotación acusando, mediante la mayor teoría de la conspiración que se haya inventado en el mundo,
acusando a los judíos de lo que es una teoría conspirativa para gobernar el mundo, en la que presentan ciertamente una reunión secreta, que la obra que fue publicada con anterioridad a la misma, de donde se copia esta, ciertamente alude a una reunión secreta que fue celebrada en un cementerio de Praga, en Alemania, donde se pretende, según la tesis que se vende, una tesis antisemita, de que se reunieron una serie de líderes judíos, donde inventaron o donde plantean 24 tesis o principios de cómo gobernar al mundo. O sea, una teoría conspirativa en la que ellos presentan... Ahora, yo lo que no entiendo, José, oigo varias veces que está diciendo que es una teoría conspirativa, pero ¿por qué en el día de hoy nos encontramos que este material se saca del Google, de los medios de comunicación, como libro, y cibernéticamente no los encontramos? Y eso no representa un buen síntoma. O sea, porque si yo trato de esconder algo para que el mundo no lo conozca, para que el mundo no entienda, no es que yo esté a favor de lo que tú estás hablando, que estoy a favor de esa conspiración, pero indiscutiblemente hay cosas que no la veo clara, No, ciertamente. Lo primero es que quisiera continuar un poquito más en lo que son los orígenes, cómo se genera, dónde se origina este libro. Ciertamente en la época de los zares en Rusia, especialmente cuando gobernaba el zar Nicolás II, naturalmente sube el telón y aparece en el escenario la publicación de este libro, pero que ya es de alguna manera una obra más de una serie de obras que de manera sistemática se habían publicado en contra de la comunidad judía, por personas antisemitas que no, de alguna manera no podían sufrir toda esa prosperidad y tanto en el área intelectual, en el área de las artes, en el área política. Y entonces se publica este libro como un proyecto para desacreditar a lo que es el liderazgo y el pueblo judío que formaba y que tenía una incidencia fundamental en Rusia, especialmente en el mismo gobierno del zar Nicolás II, toda vez que una gran cantidad de sus líderes, los bolcheviques, eran judíos. Entonces, como una manera de desacreditar, en principio, este libro fue un proyecto político. O sea, en principio lo que tenía era la intención de desacreditar desde el punto de vista político a todo lo que era la comunidad judía en Rusia, pero que luego entonces se fue extendiendo y como un caldo de cultivo todas las culturas y todos los personajes antisemitas en toda Europa aprovecharon este libro para los fines y luego lo capitalizan una vez sale o es que estamos tratando de unir episodios históricos en el tiempo, porque a principios de siglo, de los años 1900, todos vimos una película muy afamada que era El violinista en el tejado, y todos sabemos que esa famosa película del violinista en el tejado lo que nos muestra es cómo Rusia despacha a los judíos de su territorio. Lo despacha, así como los judíos sefardat en España. Y indiscutiblemente eso ocurre a principios de siglo. Y también esto también ocurre a principios de siglo. Entonces tú dirías y estarías apoyando esa tesis de que esto está ocurriendo paralelamente con lo que es la edición de este tema, de lo que son los protocolos de los sabios de Sion. Sí. Aparte de ello, ¿por qué se enseña en contra del pueblo judío? Bueno, precisamente por el antisemitismo tiene un origen muchísimo más atrás. O sea, tendríamos que remontarnos
a Amalek, el nieto de Esaú, que a partir del conflicto que tuvo con su hermano Jacob, entonces Esaú le encarga la venganza de esa primogenitura que le toma Jacob, y entonces le ordena a su nieto Amalek, que era hijo de una concubina de uno de sus hijos, la venganza después de su muerte de Jacob, o en su defecto de sus descendientes. Y si usted puede ver, una vez que el pueblo cruza el Mar Rojo y se establece en Cades Barnea, en el desierto, naturalmente al momento de que Moisés está con su estrategia para llegar a la tierra prometida, y después de hacer un estudio cartográfico se da cuenta que ciertamente la forma más rápida y directa de llegar era por el territorio de Amalek. Moisés le envía embajadores, representantes de él, a los fines de que le permita el paso por su territorio y llegaran hasta la tierra prometida. Y luego, de manera personal, va se presenta donde sus líderes y le solicita, e incluso que aún el agua que se bebieren en el camino se la pagarían, y le pide que le otorgue un precio para los fines. Y ellos no solamente se niega a Amalek, sino que le acecha y le ataca la retaguardia de las personas más mayores del grupo, los que estaban enfermos, las embarazadas, los niños, y le causa un gran daño. Y esa es la primera ocasión que el pueblo judío tiene una guerra. Y luego en el tiempo se va desarrollando, si puede ver, los grandes personajes que le han hecho daños o tentativas a la humanidad, como en el caso de que Amán en el reinado, en el imperio persa. Pero mira, yo creo que es mejor que nos vayamos a la historia más reciente. No, pero yo estoy haciendo a modo de resumen, sí, para justificar los puntos antisemitas sí, en la historia. Sí, pero yo me quiero ir a los años 1800, que están más recientes históricamente, y que nosotros sabemos desde el inicio, como tú expresas, cuando hubo la división de los semitas, de los camitas y de los jafecitas. Jafet cogió al norte de Europa. Toda esa zona es jafecita. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente desconoce que Rusia y Alemania está prácticamente influenciada por la cultura judía. Vamos a seguir con esa parte después de este comercial. Continuamos. Sí, estábamos expresando que, haciendo un recuento cronológico, pero más adelante, alrededor de los años 1800, que prácticamente los judíos o los jafecitas se asentaron en la parte norte de Europa. Y mayormente la gente no sabe que Alemania y Rusia, toda su formación cultural es judía, y el poderío económico que realmente esta gente crearon en toda Europa, cuando había solamente 5 bancos que estaban dirigidos por los Rothschild. Los Rothschild eran judíos askenazitas, y todo aquel que no pertenecía a los Rothschild como banco, no se asociaban a ellos, eran bancos que quebraban. Esa situación se dio en Europa, y luego vemos conexamente ahí que se mueve la situación paralela con Estados Unidos, con Abraham Lincoln, 1860-63, donde prácticamente hubo un grupo que le propuso crear lo que se llama la Reserva Federal, lo que nosotros le llamamos aquí el Banco Central, pero manejada por el sector privado. Y Abraham Lincoln no aceptó eso. Y de ahí es que viene su muerte, que 5 días después de haber culminado la Guerra de Secesión, lo asesinaron en un cine. Y en esto
se dice siempre que fue una persona del sur. Ahora, paralelamente a este evento que ocurre ahí, también viene lo que es el desarrollo prácticamente de lo que es el sionismo. Quiero que nos hable de lo que es el sionismo y nos hable de esa relación de los banqueros de los Rothschild, inclusive con los Rockefeller, y caemos entonces al protocolo de Sion. Bien, cómo no. Primero, las causas que originan toda esa perspicacia en muchísimas personas antisemitas se contienen en el sentido de que decía quien fuera el primer vicepresidente de la nación americana y uno de los padres fundadores, el presidente John Adams decía que ninguna cultura en el mundo había hecho tantos aportes a la humanidad como la cultura judía. Esa persona, John Adams, no solamente fue 3 veces vicepresidente, acompañando en sus 3 periodos a George Washington, quien fuera el primer presidente de la Unión Americana y padre fundador también de la Constitución, así como también fue el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos. Y él tenía ese reconocimiento, a diferencia de muchísimas otras personas, porque ciertamente, si hablamos del pueblo judío, hablamos de los mayores aportes a nivel de pensadores, de filósofos, de banqueros, de hombres de Estado, en el ámbito político, en todo el sentido de la palabra, en las leyes, en todo. Ahora, el sionismo no tiene nada que ver con eso. El sionismo no es más que un constructo, ¿verdad?, de esa misma teoría de la conspiración que se ha construido a los fines de desacreditar al pueblo judío y crear lo que fue toda esa plataforma de odio que luego concluyó con lo que fueron las leyes de Nuremberg. Escúchame, Mordán, porque seguiste con una definición donde el sionismo, que es un constructo, pero lo ligaste inmediatamente con esto, no. sin definir lo que es el sionismo. No, pero estoy en los prolegómenos o en la introducción de la pregunta que usted me acaba de realizar. Pero ¿qué es el sionismo? Que el sionismo en sí no es más que un proyecto que se lleva a cabo, un proyecto político, naturalmente, en vista de que esa misma persecución que se ha seguido en contra del pueblo judío, entonces que lo ataca Europa y de Europa corre para América, en América también lo corren y lo atacan, corrido por la Inquisición, corrido por el Holocausto, corrido por los diferentes imperios donde han sido cautivos, con excepción de Ciro, que fue el gran benefactor a los fines. Pero esa corrida, como tú le llamas, tiene que ver con esa teoría de conspiración. Y lo segundo, ¿por qué judío es sinónimo de dinero? Porque alguien me hablaba y decía de que en el judaísmo el dinero o el tener dinero no se ve como en la parte del cristianismo. Exactamente, muy interesante su pregunta, pero voy a concluir con la definición de lo que es el sionismo en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el proyecto sionismo? Theodor Herzl, en el año 1797, celebra en Basilea, en Suiza, una reunión con líderes judíos que justamente... Discúlpame, 1800, dijiste 1700. Sí, 1897 celebra en Basilea, en Suiza, una reunión que justamente coincide con la declaración, con la publicación de este libro. Naturalmente, él celebra esa reunión a los fines de buscar una solución a lo que es restaurar lo que es el pueblo, el Estado judío, crear un Estado, tener una tierra, un pueblo donde no puedan ser perseguidos, donde ellos, como todas las personas de la humanidad, como todo nacional de cualquier parte del mundo que tiene una tierra, que tiene un lugar donde ir y sentirse protegido, entonces él comenzó a dar los primeros pasos a los fines de restaurar. Recordemos, discúlpame, que después del año 130 después de Cristo,
ahí cuando hubo la última resistencia judía contra el Imperio Romano, Bar Kokhba. Exacto. Ahí inclusive, ahí ocurre lo que se llama la dispersión o la diáspora. Esa es la más reciente y de ahí inicia toda esa corrida de dispersión del pueblo judío. Sigue, por favor. Sí, ciertamente fue en el año 70 con la invasión de Tito. Ya en el 130 ya era las últimas familias prácticamente que quedaron como resistencia, que fue Masada. Fue donde ciertamente el general Ben Yair y José Dayan, por parte de los romanos, encuentra resistencia por el general Ben Yair, que al final, cuando le tomó 3.5 años a los romanos para subir a la cumbre a Masada, prácticamente todos se habían suicidado, y eso en virtud de que preferían hacerlo a que el enemigo los distractara. En tal sentido... Sí, pero la diáspora ocurre después del 135, después de Cristo. Ya yo que quiero que... Ok, como diáspora sí, pero se inició desde el 170 con la invasión de Tito. Desde el 70, sí, desde el 70 con la invasión de Tito, el general romano, a Jerusalén, cuando hallaron el templo y se cumple... Lo que pasa es que hay un anacronismo, y a veces muchos teólogos y personas estudiadas en la materia dicen que la última resistencia judía fue la de Tito, que fue en el 70, que es exactamente lo de Masada. Pero realmente es en el año 130, sí. 135, cuando Bar Kokhba, oigan bien, literalmente Jerusalén fue arada. Oigan, arada, que ese es otro problema, que de ahí es donde surge el nombre de ¿qué? De lo que hoy se está tratando de introducir, no como Israel, sino como ¿qué? Palestina. Ahí surge realmente también, que vamos a hacerte esa preguntita, que qué pasa, por qué se está proliferando tanto en los libros, por qué hoy día la iglesia cristiana inclusive asumen a Palestina y no a Israel. Siga con su tema. Sí, en tal sentido entonces, ¿qué es lo que hace Theodore Roosevelt? Que conjuntamente con otros grandes líderes que se unen, en los cuales podemos ver el protagonismo de David Ben Gurion, de Theodore Herzl, la misma Golda Meir, entre una serie más de líderes y de personas que se unen. Discúlpame que te ayude, porque muchos autotitulan a David Ben Gurion como realmente el padre de la independencia del sionismo. Y yo entiendo que es Carlos Herzl. Theodore Herzl. Es realmente el padre de la independencia judía. Él es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es el sionismo? Bueno, Sión, que es la tierra de Israel, Sión, el monte de Sión, donde David fundó en el año 1040 a.C. la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que Herzl propone, Theodore Herzl, es restaurar esa tierra, tener un lugar donde el judío que era perseguido en cualquier nación tuviese el derecho y la oportunidad de regresar a su tierra, de donde nadie le podía echar, de donde nadie le podía perseguir, porque esa es su tierra. Y en base a esa ideología nacionalista, política, naturalmente, entonces emprenden ese proyecto que tiene al final, en el 14 de mayo de 1948, la aprobación, después de mucho esfuerzo y de mucha inversión. Entonces las Naciones Unidas aprueban ese nuevo Estado judío y le dan la legalidad y el derecho de tener un Estado y una ese proyecto tuvo un fundamento profético, si se quiere, ¿verdad? Claro. Ese proyecto de nación. Claro que sí. O sea, que lo ligamos, o sea, no se despega la parte histórica de la parte pueblo de Dios. La profecía que había de que Israel otra vez iba a juntar sus polluelos, ¿verdad?, en una nación. Sí, ciertamente es que Israel es una historia y Israel por eso no puede estar desvinculado de las noticias y de lo que es el espejo profético de lo que son esas profecías, porque la profecía bíblica, la profecía de la Torá, incluso establecen que Babilonia nunca más sería construida.
y al día de hoy no ha habido forma de que eso haya podido suceder. Y en el caso de que Israel iba a regresar a su tierra, fíjese que desde el año 70, como algunos toman como fecha de partida, o el 135 con la revuelta de Bar Kokhba, la última resistencia, ciertamente desde ese tiempo a mayo de 1948 pasaron prácticamente 2000 años, poquito menos de 2000 años, pero se cumplió, porque el Eterno cuando habla, su palabra tiene cumplimiento, porque es fiel. En tal sentido, eso es a lo que le llama sionista. Entonces, a todo ese judío que tenía ese anhelo de regresar a su tierra, de regresar al punto de origen, como hace el Salmón en su viaje en contra de la corriente, que fue lo mismo que hizo ese pueblo, contra viento y marea, para lograr ese gran objetivo, la realización de ese sueño, que se cumple el 14 de mayo de 1948, y que el 14 de mayo ahora de 2018, Donald Trump, como el segundo Ciro, tuvo ese beneplácito, esa benevolencia de favorecer, declarando a Jerusalén como la capital eterna de Jerusalén, del pueblo judío de Israel, reconfirmando de alguna manera eso que ocurrió el 14 de mayo de 1948. Ahora, el sionismo nada tiene que ver con lo que publica este libro, que es una teoría conspirativa en contra, un libro totalmente antisemita, el mayor de los libros antisemitas. Déjeme decirle que este libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión, fue conjuntamente con el libro de Martín Lutero titulado Los Judíos y sus Mentiras, así como también El Superhombre de Friedrich Nietzsche, donde se fundamentó el origen del odio antisemita que llevó que tuvo como desenlace el Holocausto, donde murieron más de 6 millones de personas inocentes que nada tenían que ver, y que muchas personas se preguntaban, como Milena, la que era la esposa de Frank Kafka, que era la novia de Frank Kafka, en la que se inspiró para sus grandes obras literarias, que están consideradas como patrimonio de la humanidad, toda vez que Frank Kafka fue un judío director de la escuela de Praga en Alemania, que creó incluso sus propios estilos literarios, como el absurdo, la lucidez, y los combinó con la ironía en sus escritos, haciendo una crítica a lo que era el sistema burocrático europeo en ese entonces. Y ciertamente Milena, como una periodista destacada, al final prefirió unirse a la causa judía en contra de Alemania, porque ella, como una persona con una mentalidad crítica, entendía que no había razón para que todas esas personas inocentes fueran, por un constructo de odio que llevó a cabo este proyecto de mentira, de los protocolos de los sabios de Sión en Alemania. Este libro llegó a ser utilizado en principio del año 1900, después de su publicación, por las iglesias católicas, por los sacerdotes. Enseñaban con este libro, porque fue ordenado primero por el zar Nicolás II, porque fue engañado con el proyecto en principio, y ellos enseñaban con este libro, y entonces hacían una analogía y una conexión con el Apocalipsis, en la cual decían que los judíos eran los entes del anticristo. Y desde las iglesias, ya usted sabe que se promovía esto. Cuando lo enseña un sacerdote, naturalmente está creando un veneno enorme. ¿Y por qué ese odio? Porque ese odio, además de eso, para concluir, déjeme decirle también, Henry Ford le llega a Estados Unidos, que es la mente maestra norteamericana del antisemitismo. Henry Ford, como premio a todo el que le compraba un carro, como le pone la revista del fabricante, llevaba este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sión, como parte del paquete del fabricante.
y además invirtió parte de su fortuna traduciendo este libro a más de 16 idiomas, ¿me entiendes? E incluso en formatos más reducidos, con una versión económica de bolsillo, para que todo el mundo tuviera ese libro. Se dice de los protocolos de los sabios de Sión que llegó a competir con la Biblia, o sea, que en cada casa era prácticamente como era la Biblia de los europeos, y en Estados Unidos llegó a ser. Pero ¿qué ocurrió? Luego Estados Unidos entendió que se trataba de una publicación falsa, de una tesis falsa, inexistente, que no existía, y que se dieron cuenta de la manipulación, y Estados Unidos no permitió la propagación en lo adelante de este libro, pero no así Henry Ford. En lo personal continuó con el mismo. Además, luego Henry Ford llega entonces Hitler y se empodera, lo nombran canciller, y entonces comienza a ascender, y ve en este proyecto el caldo de cultivo para él llevar a cabo, conjuntamente con su retórica. Pero antes que tú entres a Hitler, vamos a irnos a la condición social, política, cultural. Ajá. Fíjate. ¿De dónde? Si nos damos cuenta, estamos hablando de Europa. Okay. Estamos hablando del contexto ahí en Europa y el Medio Oriente, que todavía estaba siendo manejado. Ahora, si me voy a ver cuándo cae el Imperio Romano, que cae en el año 1476, el Imperio Romano, ¿de dónde? De Occidente. Pero el Imperio de Oriente, estamos hablando de Constantino, Constantinopla, Bizancio, cae en el año 1448. ¿Y cómo pierde el imperio ese poder? ¿En manos de quién? En manos de los turcos. De los turcos, Turquía. Y Turquía estuvo, oigan bien, influenciando al mundo hasta el año 1918. ¿Quién toma Turquía? Inglaterra. ¿Y cómo lo toma? Sin un disparo. Entraron en aviones, vieron esos aves voladoras y prácticamente tomaron a Turquía sin un disparo. Ahora, qué coincidencia que a partir del año 1918 es cuando se comienza a darle publicación a esto masivo. A partir de ahí se le da una publicación masiva. Pero ahí mismo, en ese contexto, recordemos que estamos hablando de la culminación de la Primera Guerra Mundial. Y es algo que se le atribuye a los judíos, que fueron aquellos que también trataron de manipular y ejercer esa guerra para poder controlar al mundo. Ahora, ahí mismo vemos en el año 1930 la caída de la bolsa de valores de Wall Street de los Estados Unidos. El mundo entra en una convulsión económica, ocurre y se levanta Estados Unidos a partir del 35, comienza a ver todo este movimiento. Estamos hablando, ya tú me estás hablando de Adolfo Hitler, que surge por ahí por los 30, 33, 34, y entonces toma el poder y comienza e inicia una guerra alrededor del mundo en el año 1939. Ahora me gustaría saber, ¿por qué a partir del año 1939 hubo un famoso episodio, la noche de los cristales rotos? ¿Lo conoce? Háblame de ahí, de la noche de los cristales rotos y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué entonces el asunto del Holocausto? Y nos podemos ir entonces que hubo una película muy interesante, que es El Mercader de Venecia, que ahí nos habla prácticamente de la cultura y del dinero, y del sostenimiento judío. Bueno, ciertamente todo eso se llevó a cabo como lo hizo el gran Nerón con Petronio cuando quemó la ciudad de Roma, para achacárselo a un grupo en particular. Petronio, incluso como historiador, le reprocha y le dice que no haga eso porque eso iba a ser una mancha en su historia, y él le dice: yo te pago para que esté conmigo o para que me contradigas, y lo manda a matar. En este caso, eso es parte de esa misma estructura conspirativa en contra del pueblo judío, porque se estaba creando las bases, esa teoría conspirativa de sentar el odio, que como le he dicho,
este libro, conjuntamente con Los judíos es su mentira, de Martín Lutero, que fue un gran asesino, que nunca fue, en el pueblo cristiano lo tienen como un semidios, y no es más que un asesino, como yo le catalogo, porque él hizo la obra del diablo, que dice en el libro de Juan, capítulo 10, que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Él en su tesis de los judíos y sus mentiras, pero déjeme concluir. Oye, que dijiste una palabra que no me puedo quedar callado. Pero entonces reaccione, pero permítame concluir. Estamos intercambiando. Y es simplemente lo de Martín Lutero. Ajá. Recuerda que la opción de Martín Lutero prácticamente estaba en un proceso, porque él era un monje de la iglesia católica, de la iglesia tradicional. Y es un hombre que tú sabes qué pasa cuando va a Roma, que él recibe, porque él establece en el año 1517 lo que es la presentación de las 95 tesis, y que era lo que él estaba haciendo. Él estaba en un proceso de transición, en un cambio de mentalidad, que yo no puedo venir ahora a juzgar la opción de Martín Lutero, porque luego escribiera ese libro. O sea, que usted lo justifica. Bueno, yo lo justifico, porque él era una persona que estaba en una transición, venía de la iglesia tradicional. Exacto. Y él lo que hizo, si un Martín Lutero no hubiera aparecido, si no hubiera aparecido un John Wycliffe, un Juan Hus, un Guillermo Savonarola, un Snob, no hubiera aparecido un Martín Lutero. Sí, pero y total, ¿y o sea, cuál es la atribución, cuál es el aporte de todos esos supramencionados? Ninguna, porque todos eran antisemitas, incluso. Son personas. El hecho de que Martín Lutero esté en un famoso periodo de transición mental justifica que él escribiera una tesis estableciendo que maten a los judíos, que le quemen sus sinagogas y que le quiten todas sus propiedades, que es la tesis que utiliza Adolfo Hitler en las leyes de Nuremberg para la teoría del exterminio, la solución final. Precisamente porque vienen ya vienen con este germen, ¿verdad?, fermentado, con esta enfermedad producida por esos planteamientos, tanto de este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, como también de Los Judíos y sus mentiras, de Martín Lutero. Una persona como Martín Lutero, a mi juicio, o sea, para mí es el personaje más despreciable de toda la historia. Ni siquiera el mismo Eso Hitler. Te iba a decir, cualquiera persona que te esté oyendo, y tú mencionaras una cadena como la que yo dije, de Juan Wycliffe. ¿Tú sabes quién fue Juan Wycliffe en Inglaterra? Juan Hus, Guillermo Savonarola, inclusive Erasmo, Zuinglio. Y yo llego a Martín Lutero y yo voy a desmeritar todo el proceso de reforma hasta llegar a Juan Calvino inclusive, y porque Martín Lutero, por su cambio, estaba en un proceso de cambio. Había convulsión completamente en Europa y él tenía que plasmar ideales, que es lo que hemos logrado. Mire, a través de lo que es la reforma de la iglesia. Para aplatanarlo un poquito a ustedes dos y para que se entiendan, porque yo soy casi indocto en la materia, lo que está pasando es lo que pasó posterior a la era de Trujillo, que los héroes que mataron a Trujillo se reivindicaron con matar a Trujillo y sus acciones pasadas se limpiaron. Eso es lo que pasó realmente con Lutero. Él se reivindicó dándole una apertura al cristianismo, pero en ese proceso de transición todavía tenía su creencia como monje. Sí, o sea, hay que verlo de esa manera, que la parte buena por lo menos dio apertura. Claro. No, pero yo no comparto la tesis de ustedes, en el sentido de que primero la historia en ese sentido ha sido muy manipulada. Porque naturalmente Roma es la que tiene el protagonismo. Y si se da cuenta, tanto en el proyecto del Holocausto, estuvo el principal socio de Hitler fue la Iglesia Católica y Henry Ford en Estados Unidos. Ahí está el famoso libro Cortina de Humo. ¿Me entiendes? Entonces, además de eso, en la Inquisición hay que ver, primero, qué era lo que Hitler buscaba con el Holocausto. Bueno, primero, sentar esa base de odio en contra del pueblo para justificar la acción que jamás en la vida podría ser justificada, ese crimen de lesa humanidad.
que se llevó a cabo en contra de personas inocentes, eminentemente inocentes, sin una razón que pudiera dar al traste con la misma. Y además también es lo mismo que ocurre en la Inquisición. ¿Cuál es el objetivo común? Robarle toda la pertenencia que tenían los judíos, que era la clase más rica que había en Europa. Por decir, decía, solamente el padre de Ludwig Wittgenstein, el gran escritor del Tratatus Lógico y Filosófico, que está considerado por 4 genios de la humanidad, incluyendo 3 de los 4 que fueron premio Nobel, como la persona más brillante, es verdad, como un científico, una mente privilegiada, el Ludwig Wittgenstein. El papá de Wittgenstein tenía una fortuna que estaba considerada la fortuna más grande de Europa en esa época, porque él manejaba todo lo que era el monopolio, por decir una palabra, del hierro y del acero en toda Europa, en el momento que se están llevando a cabo las grandes industrias, los grandes ferrocarriles. O sea, y al igual que ellos, habían un paquetón de personas. Si podemos ver escritores brillantes como Stefan Zweig, Frank Kafka, Sigmund Freud, Charles Darwin, Carlos Marx, Erich Fromm, norteamericano que escribió la distracción mediática, la teoría de la distracción mediática, bueno, se me escapa el nombre, pero, o sea, una serie de pensadores enormes con unas proyecciones, como en el caso de el que escribió también el pensamiento complejo, bueno, se me escapa, pero esa es su obra, el pensamiento complejo, Erich Fromm, Sigmund Freud, todo ese, y un conjunto de pensadores que fueron los más influyentes del siglo, de la era de las luces, tanto el siglo XVII, XVIII como el siglo XIX y el XX, estuvieron influidos y protagonizados por figuras de judíos de toda Europa, los grandes músicos, los grandes, entonces, en vista de todo, de que los judíos manejaban los bancos, manejaban la finanza, las artes y todo eso, y que los judíos tienen, y ahora le respondo a la pregunta que usted me hacía ahorita, de que el judío le da una valoración al dinero diferente a lo que es el área del cristianismo, porque Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo que la raíz de todos los males era el amor al dinero. Y también se nos ha inculcado, como un tigueraje de Roma, que es mejor entrar, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero ni siquiera se trata de una aguja, como nos han vendido la idea. Era un agujero que se trataba de entrar a la puerta de la ciudad. Después que se cerraban las puertas, como eran ciudades fortificadas por muros, por murallas, entonces se dejaba, después que se cerraba la puerta, una pequeña brecha, un agujero para que penetraran las personas de a pie. Yo tenía entendido que en el hebraísmo el ojo de una aguja es la puerta pequeña ovalada que está en el corral, y que un camello, al no tener la sabiduría o el instinto de arrodillarse para salir, como tenía la jiba o joroba, entonces él no podía pasar por esa puerta. Es cierto, a eso mismo es que estoy haciendo alusión y referencia. En tal sentido, lo que ocurre es que se nos ha vendido esto. Ahora, para el judío hay una teoría totalmente diferente, porque el judío tiene la tesis de los 3 tercios incluso. Al momento de que un judío llega a cualquier lugar, la utiliza como tesis antigua que está contenida en el Talmud, que es el libro de procedimiento de interpretación a las leyes orales que están contenidas en la Mishnah. Entonces, el judío establece que, primero, se debe utilizar un 33.33% del patrimonio que tenga una persona en inversión en tierra, otra inversión en oro o en negocios, y lo utilizaban en oro o en tierra, porque más en el oro, porque por ser tan perseguidos, en ocasiones en el oro tenían su inversión que era, lo podían llevar rápido frente a cualquier
persecución y no tenían que esperar vender tierras y eso, pero hacían inversión en una de esas dos áreas, la segunda fase en negocios y una tercera parte en dinero líquido o efectivo a los fines de aprovechar cualquier oportunidad que pudieran tenerle. Pero para el judío, la connotación del dinero, el judío siempre ha manejado esa parte del dinero, y para el judío hay principios que están muchísimo más elevados y que tienen una connotación muy superior a lo que son los intereses pecuniarios. Yo quiero moverte un poquito más para acá, porque yo me quedé ahorita diciendo que prácticamente Inglaterra en el año 1918 es que toma a Turquía, y Turquía tenía la hegemonía de toda esa zona y todo ese lugar. Y fíjate que luego, 20 años después, es que Israel logra su independencia en el año 1948. El primer presidente constitucional, David Ben-Gurión. Ahora 30. No, 48. Sí, pero 30 años después. No, 20 años después. Fue el 18. Por eso mismo, 18 30, al 48. Son 30 Okay. años. Ok, y luego nos damos cuenta que aquí, cuando se cumple esta fecha, año 1948, y es contra Inglaterra ahora que los judíos tienen una guerra para poder liberar su guerra contra los ingleses. Ahora, a partir de aquí, sabemos que cómo proclaman las Naciones Unidas. Este es un tema que no se sale un poco, porque habla de la división que hicieron ellos del territorio. Las Naciones Unidas hicieron una división del territorio, poniendo en partes opuestas territorio de Israel y creando territorios inclusive para Palestina. ¿Por qué, antes de que nosotros terminemos este programa, esa diferencia de por qué uno le llaman Palestina y otro Israel? ¿Y cuál es la realidad? Nos va a contestar esa pregunta después de este mensaje. Volvemos en breve. Pasé lo más. Seguimos con nuestro programa. José Miguel, vamos a puntualizar. Palestina, Israel, sus diferencias. Bueno, la diferencia de Palestina e Israel es que, primero, Palestina es un constructo que no existe en términos reales, porque el término Palestina lo que significa tierra de filisteos, y naturalmente la tierra de los filisteos fue una de las razas o una de las tribus nómadas que fueron arrojadas de lo que fue la tierra prometida
a Abraham en su promesa. Eso es lo que oye Gaza. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego de que se produce la dispersión en el año 135, Israel es esparcido. Ahora bien, Jerusalén es fundada en el año 1040 antes de Cristo. Entre el 1040 y el año 1020 antes de Cristo, por el rey David, que es quien construye la ciudad de Jerusalén. Por eso también se llama la ciudad de David. ¿Qué ocurre? Que Palestina ha sido un término recientemente construido por los enemigos de Israel, que naturalmente quieren quitarle su tierra, lo que ha sido su patrimonio, y por eso usted veía esa puja que se da en Jerusalén, porque el centro de la situación está en que Jerusalén como capital tiene las tres sedes de tres de las grandes religiones del mundo. Tiene la representación para el cristianismo católico protestante, con la Vía Dolorosa y la tumba vacía. Tiene la Meca para los árabes, ¿verdad? Y tiene para el judío el Muro de los Lamentos, que fue parte de las ruinas que quedaron al momento de ser destruida la ciudad. En tal sentido, entonces, los palestinos, que son árabes... Me gustaría decir algo ahí, discúlpame. O sea, que las únicas tres religiones monoteístas están ahí representadas. Sí. Muy atinada su aclaración. Pero ¿cuál sería el problema? O sea, no importa que estén ahí, que sigan ahí, Jerusalén, la ciudad. No, pero lo que pasa es que no es tan sencillo. Lo que pasa es que esa, que es una tierra rica, como le he estado diciendo, es la tierra que fue establecida, la ciudad que construyó el rey David. Incluso cuando Saúl reinaba, no existía Jerusalén, porque Saúl gobernaba en Hebrón y en otras ciudades como capital, y el mismo David comenzó reinando en Hebrón. Pero lo que ocurre cuando David llega al reinado y es ungido como rey e inicia su reinado, todavía Jerusalén estaba habitada por los enemigos, por la tribu que se llamaba Jebús. De ahí viene el término jebuseo. Entonces, eso era lo que habitaban Jerusalén. Pero entonces, como esa fue la tierra prometida en la profecía a Abraham de parte del Eterno, cuando David toma posesión, entonces David dice, a modo de sorteo, ¿quién quiere ser el general de mi ejército? Y todo el mundo naturalmente quiere ser el general, pero en el caso de David no fue nombrado de manera pura y simple, sino tenía que ser ganada esa posición a través de la meritocracia. ¿Y cuál era la meritocracia? Bueno, el que quiera ser general de mi ejército, que desaloje a Jebús. Entonces Joás dijo, levantó la mano, y tomó a sus hombres y fue y tomó a Jebús. Y entonces, una vez tomada, David comienza el gran proyecto de la construcción de Jerusalén como capital. No solo... Pero esos jebuseos no es lo que hoy son los palestinos, ¿verdad que no? No tienen que ver. Bueno, son parte de esas tribus, porque Palestina, como le digo, es tierra de filisteos, y dentro de pero los ellos filisteos, descienden de los jebuseos, los palestinos. Dentro de esos jebuseos, porque al momento eran tribus nómadas, ¿me entiendes? Eran tribus nómadas que habitaban en esos territorios, pero que no se habían asentado como ciudades, sino que eran nómadas, eran de paso, pastoreaban animales, o sea, ovejas, que lo sacaron, etcétera. pero políticamente ellos no tenían ningún gobiernito ahí. No, porque eran tribus nómadas que tenían determinados régimen de organización como tribus, tenían un jefe tribal, pero naturalmente todavía no se había desarrollado. David, que viene con toda esa fuerza y con esa mentalidad abierta ya como gran constructor, es que comienza y es quien construye la ciudad de Jerusalén, porque esa es la tierra que el Eterno le ha prometido a Abraham, que es el antepasado de la línea. Y por eso le decía al honorable ingeniero aquí, a Gamaliel, que
Manuel Félix. Cuando me decía que los jafecitas y los semitas, así como también los camitas eran judíos. Y entonces yo refuté la tesis de él atendiendo a que la línea que representaba a Abraham era la línea de la tribu de Sem. Entonces, como esa es la línea que le da a la que pertenece Abraham, y Abraham es la raíz de alguna manera del pueblo judío, en Abraham se multiplica a través de Isaac, e Isaac Jacob, y Jacob las 12 tribus. Fíjese que queda fuera ahí tanto Can, Jafet, y en el caso del mismo hermano de Jacob, hijo de Isaac, Esaú, queda fuera de la línea y viene a formar parte y a hacer causa común con el otro grupo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos grupos, tanto hay un sentimiento en el caso de Cam por la maldición de Noé, por su vagamundería y su falta de respeto al momento de lo que hizo, embriagado, desnudo. Exacto, pero que hay otras intríngulis que se esconden detrás de eso un poco más profundas. Pero tanto él se llena de odio y también Esaú, y le delega las funciones, como le decía en un segmento anterior, le delega funciones a Amalek, que es la persona que más adelante usted lo va a ver reflejado tanto en Amán, cuando procuró el exterminio de los judíos en el reino de Jerjes, el hijo de Artajerjes y el nieto de Darío, y de la descendencia de Ciro, de esa línea, que era al momento el esposo o el que se casó con la reina Estel, que era una joven judía. Ese quería, fíjese que lo que buscaba era el exterminio total. ¿Y quién es el culpable de alguna manera, o uno de los responsables de toda esa situación? Bueno, usted va a ver que cuando lo que le cuesta el reinado o la caída a Saúl es precisamente la desobediencia del mandato de que destruya a Amalek. Y esa falta de obediencia en Saúl, de llevar a cabo las disposiciones del Eterno, que en una sentencia de Éxodo 17, al momento que atacaron al pueblo mientras estaba en el desierto, le dijo: cuando yo le haya dado descanso y hayan poseído la tierra, no olvide lo que te hizo Amalek, porque Amalek atacó a todas las embarazadas. Ahí Amalek mataron la esposa de Aarón, entre las personas que mataron, la esposa de Aarón, y una serie de mujeres embarazadas, personas enfermos, personas ancianos, los traspasaron espada, porque Amalek tiene la particularidad que es traicionero y ataca en el momento de la debilidad y da golpe acechado. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la primera guerra que ocurre cuando Saúl desobedece eso. Entonces, que le lleva al profeta Samuel la parte del ganado y le lleva al rey y a sus príncipes. Samuel tomó la espada y le corta la cabeza al príncipe, al rey, pero algunos de sus hijos de los príncipes se escaparon y se fueron, y ahí vuelve y se multiplica esa dinastía del odio y la venganza como la tenía, y más adelante se refleja en ese Amán que quería la destrucción total y que logró incluso la promulgación de una ley para la destrucción de los judíos, pero que usted la va a ver más adelante en Antíoco Epifanes, en el periodo intertestamentario, uno de los reyes descendientes de la dinastía greco-siria, que son parte de esa misma persona y de esa misma descendencia, que persiguió a los judíos y los torturaba. Un minuto. Y finalmente usted va a ver a Herodes con la matanza de los niños, que era un idumeo, era también un amalecita. Él está haciendo un recorrido que eso hay que pararse a explicarlo, porque cuando él habla del periodo intertestamentario y está hablando de Siria, greco-sirio, pero también están los ptolomeos, pero también en Grecia quedan quienes. Y en Asia Menor, que es Turquía, también queda otro general. Son 4 generales. Pero estamos a la muerte de Alejandro Magno. Ahora, ahí,
¿quién es que persigue realmente? Que son los seleucidas, los seleucos, que es una dinastía. Y ahí le da paso entonces al periodo asmoneo, que es el periodo de la independencia judía. Pero eso tenemos que tratarlo en otro programa. Sí, lo que pasa es que quise tratar puntos específicos con relación para crear una línea en el tiempo. Bueno, de verdad que agradecemos la intervención de ambos. O sea, aquí estamos nosotros como el estudiante ante los maestros. Pero el tiempo se nos va en televisión. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hablar sobre ese odio judío. Que por qué se desarrolla, ¿verdad? Y por qué siempre está el judío en odio, pero el judío con dinero. O sea, es que aunque sea una teoría de conspiración o no, lamentablemente mueve la economía mundial. Así es. Señores, gracias por su atención y seguimos en un próximo episodio En Familia con Despierta.